Vale, muy bien. Pues hoy vamos a hacer la Revolución Francesa, que es bastante interesante todo lo que ocurrió, sobre todo a nivel histórico. Sabéis que marca un antes y un después de lo que se configurarán las naciones en Europa e incluso más allá. También inspirada, en este caso lo que tenéis aquí al lado derecho, el borrador de la Declaración de Independencia en Estados Unidos. Os he puesto un vídeo, un link a un vídeo que a mí me gusta bastante, dura solamente media hora, y es uno de estos que te narra más o menos los acontecimientos de la Revolución Francesa, la primera Revolución Francesa, porque hubo muchísimas en el 19, hasta 3, ¿no? Donde se van sucediendo república, emperador, no sé qué, y al final, a día de hoy sabéis que es una república, con muchos estados europeos a partir de esta primera espurna, ¿no? De esta que se caló en esta revolución. En este vídeo que os pongo de la Revolución Francesa, del link en el YouTube, que está bastante bien, nada, además muchos episodios bastante, pues quizá decorados, ¿no? Por el paso del tiempo, un poco legendarios, pero que son interesantes y a la vez también como incluso muy épicos, ¿no? Como, no sé, cuando las pescateras que entraron en Versalles para matar a la reina, o que no la mataron, pero por poco le faltó, y no sé, pues cuando desmontan la Bastilla, la toma de la Bastilla, ¿no? Cuando se levantan en armas, porque van a buscar el pueblo de las armas donde más hay, esa prisión emblemática donde todo el mundo parará ahí, donde se conoce, ¿no? De que así que había un prisionero que llevaba una máscara de hierro, es, ¿no? Como en la película, que además, pero en realidad la película es una obra de Alexander Dumas, que justamente hoy vamos a ver a su padre aquí, pero Alexander Dumas, novelista, que es un poco flipeti, que dice que es el hermano gemelo de Luis XIV, pero no hay ningún hermano gemelo, pero sí es cierto que había este personaje, Bueno, y sabéis que la desmontaron, O sea, con sus manos todo el pueblo desmontó este emblema para poder conseguir estas armas, y así, pues, posteriormente no existió, ya no existe, pero por ejemplo La Libertad guiando al pueblo, ese cuadro mítico de Delacroix del 35, 1835, o sea, ya han pasado unos años desde aquí, aparece la Bastilla al fondo, pero como un emblema. Bueno, pues esto es el caldo de cultivo de lo que quiere ser, ¿no? Es todo lo que había estado dando ese cientifismo también que vimos tan representado en la moda, en el barroco, esa individualidad, ese creer que, ¿no? Empezar a pensar que todo ser humano tiene un valor, en este caso todo hombre blanco, pero bueno, pues se gesta, ¿no? Entre otras muchas cosas, este sistema. El sistema que además ellos dejan muy claro que no es democrático. La democracia es un invento de la antigua Grecia que va por polis, donde todo ciudadano, que ya sabes que para ser ciudadano pues tienes que cumplir ciertos requisitos, pues como a día de hoy, ¿no? También aquí pues hay ciudadanos de primera, de segunda y gente que vive pero que es invisible, y que todo ciudadano tenía, ¿no? que ir a votar, no delegaba su decisión votando a una persona, votaba a enmiendas, votaba leyes, votaba lo que sea, e incluso casi todo el mundo estaba obligado a ser presidente en algún momento en su vida. Bueno, ya sabéis que la Revolución Francesa está marcada por la guillotina, de un tal Guillotin. No es que sea una invención suya, pero sí la perfeccionó, porque llegó, fijaos que llegan carros y carros de gente para ser decapitada, pues no es porque sí, porque la cosa funcionaba muy bien, nada morfina, nada, vale. No se conoce, dicen las voces del momento, que durante el periodo del terror, sabéis que la Revolución Francesa además se va a dividir en diferentes periodos, el álgido es el del terror, pues corrían ríos de sangre por París. Y la indumentaria, evidentemente, adquiere un cambio radical, así como ya hemos visto, si lo habéis hecho, muchas de las manufacturas que habéis estudiado, ¿no? Los gobelinos Bouvier, Busson y Savonnerie cierran a causa de pues esta revolución o minvan mucho su producción, y a partir de aquí ya la cosa, aunque luego vuelvan a abrir, pues comenzará a trontollar, que os digo, ¿no? Pues también hay menos demanda, también por la cuestión arquitectónica, se fusionan entre ellas, pero bueno, sabéis que a día de hoy persiste.
Robespierre es un abogado, ¿no?, que procede de clase baja, pero gracias a su intelecto y su voz, ¿no?, se ve que tenía mucha labia, pues conseguirá ser primero el abogado de los pobres, que les hacía buena falta, como también acabará siendo el ideólogo y la cabeza de esta revolución, que él mismo va a perder la cabeza al final, ¿no? Él mismo, también por sus excesos, acabará en la guillotina, ¿eh? Y de aquí vienen, pues también es cuando se configura esta bandera tricolor francesa, que recordar que el azul es el color monárquico, pero que quiero decir, o sea, hay aún ya al principio sobre todo hay una estiria ronsa, con la cuestión monárquica. Y habéis pongo al mismo Robespierre tendido en una mesa, aún vivo, habían condenado y al día siguiente tenía que ser enjuiciado para ver si sí o no iba a la guillotina. Casi el 100% de las personas que eran enjuiciadas iban a la guillotina. Pues evidentemente a Luis XVI o a María Antonieta también se les enjuició, pero ya, bueno, que tampoco me da mucha pena, pero bueno. Y que la noche antes él se intentó suicidar con la mala pata de que se dejó la mandíbula hecha un truño y así no pudo hablar, para defenderse. Bueno, no sé si se intentó suicidar u otras cosas, pero ahí lo dejamos. Y con todo esto es interesante también el papel de la mujer. El papel de la mujer también tomó las armas. Os he hablado de las pescaderas, ¿no? Sí. También, pues, esa toma de la Bastilla o ese levantamiento en armas, fue todo el pueblo que pudiera sujetar una. Y también empezaron a tener un papel político con muchas restricciones, no os penséis, para nada forman parte real de la vida activa. Es un poquito como esas asambleas que hace, ¿no?, la semana pasada dijo el ministro japonés que podrían acudir mujeres si no hablaban, ¿no? Luego ya sí, eso te envías un mail y que se va a la spam. Y aquí, por ejemplo, tenéis a Luc de Rouge, ¿cómo se pronuncia?, que, ¿no?, él también hizo la Declaración de las Derechas de la Mujer y la Ciudadana, que es algo que los otros habían olvidado, Bueno, pues más allá no tenía ningún peso, no trascendencia política, pero sí que empezamos a ver que ya hay mujeres que reclaman también su espacio, ¿no? Tiene que ver también con esta concepción de lo que será el ser humano en la sociedad moderna, porque también, pues eso, humanos de primera y humanos de segunda y tercera. Y aquí os he puesto personajes, pues, claves del momento, como Robespierre, ya lo hemos hablado, Jacques-Louis David es el pintor, ¿no?, de la Revolución, y luego va a ser el pintor de Napoleón. Y luego incluso los Borbones le pedirán que sea su pintor, y era más viejo que el tato y dijo, mira, no me deis. No, muy conocidas son obras suyas, y lo vamos a ver porque será también evidentemente cuando Napoleón suceda esta revolución, cuando vuelva a la época de esplendor imperial, ¿no?, y le gusta todo el brilli, pues se volverán a abrir los gobelinos y él va a ser cartonista y director, O sea, eran muchas cosas ya, Louis David. Marat, que también era uno que charlaba molt. Marat es asesinado por Charlotte Corday, que Charlotte Corday en ese momento es como una asesina, y luego justamente en el siglo XIX pues es como una heroína, ¿no?, un poquito, porque si paraba Marat, paraban los ríos de sangre. Bueno, aquí os lo ponéis, ya vamos a la vestimenta, ¿de acuerdo? Que a mí me resulta muy interesante. A raíz de la Revolución Francesa, en 1789, yo me acuerdo siempre de este año porque es un 1000, luego 7, 8 y 9, ¿no? Es fácil de recordar. Se produjeron dos cambios fundamentales en la moda europea. La vestimenta se convirtió en un objeto de propaganda ideológica de la nueva era. El vestido, en una sociedad igualitaria, debía expresar patriotismo y compromiso político. El hombre vuelve a vestirse con pantalones. 600 años no. Pero bueno, desde el barroco. O sea, pues unos 100. Tampoco de flipes. Pero bueno. Y es interesante, lo de los pantalones. Recordad que los rococós llevaban esas calzas, ¿no? Esas medias de seda con esos pantalones culottes, ¿no? Los culottes. Los revolucionarios adoptaron vestimenta de las clases bajas, así tejidos como sedas, encajes y brocados desaparecen del atuendo tanto en hombres como en mujeres, siendo sustituido por algodón, lino y lana, evidentemente. Mucha lana. Además, no solamente que desaparecieron, sino que fueron prohibidos por ley, incluso pudiendo no ser la pena capital llevar algunas de estas materiales. Cabe decir, clases bajas
y clases trabajadoras. Por ejemplo, fijaros en este dibujo de esta mujer, que además le veis que la dibujan con armas, lo que os he dicho que ellas también son parte activa pero separada, ¿eh? Aquí tenéis a Olimpia, que le he hablado antes. Lleva zuecos, sclops de madera, que es típico de los campesinos en las zonas con el barro, ¿no? O se van a poner todo tipo de, pues el pañuelo en la cabeza, también ellos, aquí llevan un tipo de sombrero también muy típico, pero también el gorro frigio, que es este de aquí, lo vamos a ver mejor. Y evidentemente la vestimenta se inundó con los colores, ¿no? Nacionales, la cuestión de la patria por encima de lo individual, lo moral es la patria. Y aquí os pongo el padre de Dumas, el que os he nombrado, ¿no? El novelista, que es posterior del siglo XIX. Este es el padre de Alexander Dumas, que es hijo de un noble, no me acuerdo cómo se llama, porque él se quedó con el apellido de la madre, pero porque él quiso, ¿eh? Y la madre es una esclava de él, haitiana, ¿eh? Pues por eso en este momento también habrá muchas personas negras ya en Francia. Es interesante porque la República sobre papel les da los mismos derechos, evidentemente a los hombres, ¿eh? Y aquí tenéis que él pues fue criado como un noble, por lo tanto dominaba las artes de la espada, las lenguas, el derecho. Pero bueno, cuando tenía 18 años o así se enfadó con su padre, se cambió el apellido a su madre y borró todo este pasado, aunque bueno, y acabó siendo uno de los generales más importantes de Napoleón, ¿eh? El terror negro le llamaban. Y también es interesante ver esto porque Napoleón justamente va a volver a poner las leyes de la esclavitud, evidentemente referenciada a las personas negras, pero él le va a dar un favor de trato, un trato de favor, ¿no? Perdón. Pues por lo bien que lo había hecho todo. Quiero decir, cómo cambian las cosas. Y os pongo un disfraz actual, pero para que entendáis un poco incluso cómo podría llegar a ser de pomposo este patriotismo. El del hombre se componía, pues voy a fijaros, con pantalones muy importante. ¿Por qué os digo los pantalones? Porque si no lo vamos a ver más adelante, y escrito tranquiles, son los sans-culottes. Incluso al partido político se hacen llamar, no, son los jacobinos, pero se le hacen llamar los sans-culottes, los que no llevan culotte, calza, lo que van vestidos en pantalón. Bueno, zuecos ya lo he nombrado, esta vestimenta así, pues mucho más, también cómoda, ¿no? Y del día a día que no la rococó. A la chaqueta se llama Carmagnola, que hay una canción dedicada, que es como chaleco, evidentemente lo tricolor, everywhere, ¿no? Incluso insignias tricolor. Fijaos, aquí pone los sans-culottes, a menudo rayado blanco y azul o blanco, azul y rojo. Y gorro, hay muchos, pero es muy abundante el gorro frigio, que es esta cosa de aquí. Porque el gorro frigio es el gorro también de los trabajadores que en realidad provenían de la actual, más o menos, Palestina, los trabajadores del campo y del hierro en la antigua Roma, ¿eh? Fijaros, y aquí también las mujeres no llevan un gorro frigio, pero llevan el típico pañuelo dado a la cabeza. También tricolor, evidentemente con falda, no llevan pantalón. Y el corsé es muy básico, ningún tipo pues de movidas y a veces evidentemente ningún tipo de estructura inferior y además no se arrastra evidentemente, ¿no? Es una comodidad, ¿eh? Marat, al que matan, el amigo del pueblo, se refiere colocadamente a cualquier hombre que no lleva los sans-culottes. Lo nombran. Cualquier hombre que no lleva los pantalones cortos con medias, lo que fue en el siglo XVIII el vestido ordinario de los nobles y burgueses. Es un indicador de la situación social de los trabajadores manuales, trabajadores artesanos, tales como cuello azul, incluso ahora. Bueno, la cuestión del azul, ¿no? El modo azul. Y esto también es un dibujo de un gorro frigio con la emblema tricolor, ¿eh? Aquí os lo he explicado bien. Fijaos aquí hablo de la cuestión de los frigios en la antigua Roma. Y aquí os pongo esta escultura de la antigua Roma, donde podemos ver a un personaje frigio. Frigio es una zona, ¿eh? Ya os he dicho más o menos de dónde, con este gorro, que se llama un barrufet, ¿no? Pues más o menos. Esto es la Carmagnola. Y aquí tenéis la canción que se ve muy mal, pero en internet, en YouTube, pues que tampoco pues bueno, es una canción folclórica, así política, pues cantando a la Carmagnola. Se conservan algunas, evidentemente el rojo, el azul y el blanco son los tres colores que van a trabajar estas vestimentas. La parte posterior, otra. Esto es la Carmagnola.
Esto es un chaleco de un noble que se hizo revolucionario. Fijaros que aún ese revolucionario pues conserva pues cierta, ¿no? Pues presumido. Es muy bonito. Pues, evidentemente tricolor, con todos los emblemas escritos en tricot. Un gorro frigio, un bicornio también, evidentemente los generales, con la emblema tricolor. También todo tipo de gorros, gorros que te refieren al trabajo, gorros de punto tricolor, incluso este muy bonito, muy mal gastado, donde estaban, ¿no?, las tres frases, liberté, égalité y fraternité, que van a dar esta base de la Revolución Francesa. Las mujeres, pues o menos ya lo hemos hablado también, fijaos que tampoco es gran cosa, evidentemente, llevaban un pañuelo a la cabeza, tipo de chal, como muy de campesina, ¿no? Y evidentemente pues con azul. Esta es Corday Marat. Bueno, y aquí lo tenéis. Fijaros estos suecos que hemos visto para ir por la calle. Bueno, todos estos así. Me encanta este disfraz, ¿no?, de revolucionaria sexy. ¿Eh? Bueno, todos estos. Aquí también podemos ver que muchas pues hacían referencia a esta, ¿ves?, al gorro frigio y a estas bases de la revolución. Joyas, evidentemente, se prohibieron todas. Evidentemente, si se prohíben las sedas, pues se prohíbe el oro, los diamantes y todo lo que tú quieras. Pero aún así también hay horas o joyas propias de la revolución, que son estas en hierro. La foto es en blanco y negro, pero bueno, no os perdéis nada porque es hierro, ¿eh? Que son dos retratos. A la izquierda Jean-Paul Marat, que es este personaje que asesina a Charlotte Corday, que es el que escribe y habla y habla y habla. Y Le Pelletier, perdón, que será abogado, ¿eh? O sea, con personajes ilustres del momento. Este es Marat, ¿no?, realizado por Jean-Louis David. Marat asesinado en la bañera mientras escribía. No es que estuviera loco y siempre tenía que escribir, sino que se pasaba muchos ratos en la bañera porque tenía psoriasis y el médico decía que así pues le calmaba el dolor, ¿eh? Aquí tenéis otro Marat. Hay muchos Marats. Aquí otro posterior donde la importancia se le lleva a ella, ¿no? Aquí ella es una asesina. Aquí en los años 30 es una heroína, ¿no?, porque reunifica. Bueno. Joyas de metal había muchas, pero como no estamos joyería lo paso. Y en este contexto de revolución es muy importante lo que va a acontecer paralelo, que son, sí que os hablé de los macaroni, pero bueno, que también se inspiran en los macaroni, pero podríamos decir ya al uso como configuración de esta nueva Europa moderna, el nacimiento de las primeras tribus urbanas. Personas jóvenes que son apolíticas o a contracorriente, a veces, ¿no? En este caso ellos dicen que son apolíticas, pero claro, en el contexto, que veis que todo es política, que incluso podías ir a la guillotina por quejarte por el precio de la barra de pan, pues en el contexto de ser apolítico es ser abiertamente político, ¿no? Y están tanto ellos como ellas, y ellos se van a llamar los incroyables, los increíbles, ¿no? Se hacían llamar así, ¿vale? En 1794, en pleno periodo del terror, o sea, cuando la cosa estaba más chunga. Y aquí, ¿no?, eran absolutamente radicales, inusuales y frívolos. Llevaban cuellos altísimos, fijaros, con lazada, ¿no?, que casi no se veía la boca, que hoy día sería muy cómodo, solapas muy grandes y muy exageradas. Volvían a vestir culottes, fijaros la importancia, ¿no? No eran unas sans culottes, vuelven a llevar culottes y por lo tanto vuelven a lucir medias, pero más normalmente las medias eran pues de topitos, de rayas, de colorichi, ¿eh? Y el peinado también se lo curran bastante, se lo empolvan, se lo cortan muy raro con las orejas de perro, con el pelo largo por delante y corto por detrás. Es muy importante, fijaros, un garrote lustrado de plomo, que es un garrote que le da cierto aire aristócrata, pero a la vez es un garrote que era para hacer sus cosillas de noche, rompían cosas, eran como medio vándalos. Cabe decir que la mayoría, por no decir todos, pertenecían a la clase social alta, ¿eh? Bueno, muy elaboradas, con brocados, con puntillas, con sedas. Fijaros que incluso iban contra la ley con esta manera de vestir, ¿vale? Esto sería esto de orejas de perro, este peinado, fijaos, con los pelacos, las medias, en este caso son sencillas, con zapatos muy escotados. Este sería. Llevaban pendientes también.
y mucha, ¿no? Mucho brilli brilli y mucha decoración, ¿vale? Ellos se decían que eran apolíticos, sin ideales políticos, pero claro, pues también era como, vaya qué horror, cuando todo es un hastío, pues pierdes todos los ideales. Aquí os pongo otra imagen, ya con ellas, que las vamos a ver ahora. Bueno, fijaos, esta es una caricatura, pero tampoco está muy lejos de la realidad. Ellas son las mervelleses, las maravillosas. También pertenecen a la clase social alta. Fijaros, ¿no? Aquí con un niño ¿no? de la calle pues limpiándole estos zapaticos. Y ellas también van a vestir de una manera peculiar, para decir casi que van a ir en bolas. Van a ir con muselinas muy finas, casi transparentes, que se pueden incluso ver los pezones anudadas en la parte inferior del pecho. Aún no estamos en el estilo imperio, pero fijaros que las mervelleses, también influenciadas por esa chemise de la reina de Luisa, de María Antonieta, vamos a hacer este corte más liviano. Van a querer emular, ¿no? a las ménades griegas. Y al punto que fijaros que van a ir con sandalias e incluso algunas, las más top, descalzas, con anillos en los dedos de los pies. Y muchas además esta muselina mojada para que estuviera bien pegada al cuerpo. Bueno, una locura. Y tal cual, muselina transparente, mojada, con sandalias en el París en noviembre. Si no te mata la guillotina, te va a matar un resfriado. Aquí os pongo una de estas personajes, fijaos un peinado así despeinado, en este caso recogido, también con todo tipo de detalles, aunque son mucho más livianos y coloración, pero es totalmente contracorriente. También las pijas, fijaros, este me encanta, ¿no? Que directamente se le ven los pechos. Y aquí tenéis esta caricatura de estos incroyables y estas mervelleses. Y este retrato maravilloso donde podemos ver también perfectamente sus pezones. Este estilo así, estas son también caricaturas, pero para llegaros aquí lo incroyable, no para poder entender. Pues muy sexys, evidentemente se les veía todo y debían pasar un frío del copón. Esto lo encontré por internet, una chica que quería hacer una reproducción de estos vestidos, lo que pasa que lo hace con algodón, ¿no? Bueno, una de estas mermellesas más conocidas es Teresa Cabarrús, Juana María Ignacia Teresa Cabarrús Galambert, de origen español, que tuvo sus muchos amantes y maridos, y el que le dio nombre, el Madame Tallien, era un abogado muy importante de esta revolución. Fijaros que también estuvo con Le Petelier, que entonces lo hemos visto en una joya, o sea, está con la creme de los revolucionarios. También es interesante, ¿no? Que los revolucionarios con tanta labia, tanto tal, no sé qué, y el ciudadano, no sé qué, te vas con las pijas estas, ¿no? Como siempre. Yo, lo que puedo. Bueno, es igual. Y sí que se conoce que Teresa incluso interviene muy a menudo para salvar a gente de la guillotina, ¿no? Porque al fin y al cabo también es un abogado del movimiento. Pero bueno, sí que es encarcelada, incluso a punto de ir a la guillotina, pero finalmente no irá. Y es allí donde conoce a Josefina, la que será la mujer de Napoleón. Y se van a hacer íntimas, ¿no? Son iguales. Aquí tenéis una caricatura de las dos. Ella, la Madame Tallien, es una de estas más top, que irá con mojada, descalza, etc. Y aquí la tenéis en la prisión preparándose para la guillotina, porque recordad que te cortan el pelo, ¿no? Para que sea todo más cómodo y más limpio. Y aquí sí que se lo han cortado y lo habéis representado. Pero también en esta moda de estas mervelleses vamos a ver cómo iban vestidas más allá, que es al ras du cou, a ras de cuello. Es la foto igual, lo que hoy se conoce como un choker. Llevaban lazos negros pegados al cuello o incluso rojos, evidentemente, ¿no? Como un recuerdo de lo que le había pasado a sus familiares, pero incluso lo que le podría pasar a ellas, ¿no? Fijaros que es un cinismo y una frivolite que me parece digna de mención. También dicen, esto no está del todo seguro, que hacían fiestas, pero es bastante probable, que se llamaban los Bals des Victims, los bailes de las víctimas, ¿no? Como dentro de tanta muerte y delirio, a tope. Esto de ponerse
cintas negras alrededor del cuello. Fijaos que no es lo mismo que ellas que es pegadito y que se ve perfectamente el cuello, en este caso no se ve. También lo van a hacer los nobles ingleses en relación, ¿no?, a sus brothers franceses, en plan, guau, tío, yo estoy contigo, ¿eh? Pero es muy diferente el estilo, como no decir, ¿no?, la intención y la ideología. Y acompañado, ¿no?, esta vestimenta y este es ras du corps, ¿no? Fijaos aquí. También se pone de moda, hablando de este pelo cortado por ir a la guillotina, ellas mismas cortarse el pelo, ¿no?, a lo que hoy en día sería como lo garzón, pero se llama coiffure à la guillotine, peinado a la guillotina. Hay un cinismo que me parece digno de mención de esta primera tribu urbana, las pijas, las mervelleses, que viene a ser lo mismo. Pero bueno, bastante interesante, es toda una revolución. ¿Habíais visto una mujer con el pelo corto porque no fuera una bruja o algo así? No. Y ellas deciden cortárselo. Y además, por ejemplo, estas tres de aquí son copias. Este sí, la foto es en blanco y negro, pero es original de 1794, del periodo del terror. Estos pendientes con el gorro frigio, que ya lo hemos visto, la guillotina y el Luis XVI y María Antonieta, que han perdido la cabeza. Además del revés. Recordar que, bueno, una maravilla, ¿no? Cuando pones a un rey del revés, como en este caso Felipe V, es que le pierdes todo el honor y todo, ¿no? No tienes ningún tipo de aprecio. Y aquí supongo el museo en Xàtiva, donde a principio del siglo lo giraron porque se conoce que en 1707 Felipe V pues mandó cerrar las puertas del pueblo y quemarlos a todos, que es por eso que los de Xàtiva son conocidos como los socarrats. Pues por ese desdén decidieron poner así a Felipe V y así se queda el día de hoy, ¿no? Que si lo haces con el próximo Felipe se te cae el pelo, ¿eh? Es más fácil, ¿no?, hacerlo durante aquí que en ese momento. Bueno, el choker o el ras du corps siempre ha existido, y hablando de perder la cabeza, ¿no?, pues Ana Bolena, la madre de Elizabeth I, ¿no?, una de las esposas de Enrique VIII, que por ejemplo a su verdugo que le iba a cortar la cabeza, y en ese momento no es una guillotina, le dijo: no le daré ningún trabajo, tengo el cuello muy fino. Conocido es su B en perlas y oro, que también lleva a Elizabeth a veces. Bueno, aquí tenéis otra, pero esto ya es se llama A la Jeannette, es una cinta también, pero en este caso es de mediados del siglo XIX y es más una marca de prostituta que de ras du corps. Bueno, chokers ha habido muchos, ¿no? Y el que le puso otra vez de moda es Vivienne Westwood, y luego lo llevó incluso la misma Kim Kardashian ya en los 2000. Y para acabar este choker, os quería hablar de ella, su coleguilla, que también en este contexto lleva choker, Lily Rose Depp, que es medio francesa, ¿no?, la hija de Vanessa Paradis y su padre, y que en su ¿no?, en el Sur 16, en su puesta largo de los 16, como también de niña pija, una buena belleza, y no estaba y no sé cómo lo llama, pues esto, inspirado en la Revolución Francesa, que me parece, ¿no?, pues esta actitud cínica tanto tan pija de estas merbellesas y estos incroyables como la primera tribu urbana que existió y que configuró ya lo que es la Europa moderna de actual, ¿no? Los incroyables justamente es como se llamaba la colección con la cual se graduó Galliano en el 84, en las St. Martins de Londres. Fijaros que, bueno, no es que exactamente los incroyables, al fin y al cabo es una revisión de Galliano en los años 80, pero parece digno de mención y también pues parte de la historia de la moda, ¿no? Galliano utilizará mucho esta imaginería de las, fijaros, mojada, eso es una belleza, ¿no?, esa imaginería francesa. Y como, bueno, esto también, como ya sabéis, Galliano, esto es Agnes B, pero también, fijaos, vestida de la Revolución. Como ya habéis visto, Galliano siempre aparece porque es un gran conocedor de la historia de la moda y del textil. Bueno, fijaros que era una cosa muy concreta, me hacía mucha gracia, las manufacturas muchas cierran y la moda es parca, pero es interesante esa cuestión social, política de la moda. Ahora ya vamos a empezar el siglo XIX y el próximo día ya lo contamos. Adiós.